Hoy toca un video de historia súper curioso, súper interesante. Pregunté a conocidos y demás si conocían la historia de este hombre y casi nadie tenía idea de quién era. Así que siéntanse más que bienvenidos a este video. Todos sabemos que a lo largo de la historia han habido personajes bastante relevantes para la humanidad y este hombre ya les digo yo que es uno de ellos. Él ha salvado miles de millones de vidas, incluso se dice que no hay humano en la tierra que haya salvado más vidas que este hombre. Y no estamos hablando de Jesucristo, aunque la verdad es que podría ser, la verdad es que podría ser. Estamos hablando nada más y nada menos del increíble Edward Jenner, hombre que literalmente cambió al mundo. Pero a ver, para entender la importancia del trabajo de este hombre, necesitamos entrar un poquito en el contexto de lo que había estado pasando en el mundo. El virus de la viruela, apodada también el ángel de la muerte, había azotado al mundo durante milenios. Para que se hagan una idea de lo antiguo que es este virus, los primeros brotes del virus aparecieron en el siglo V antes de Cristo. Incluso hay registros que dicen que apareció hace más de 10.000 años. Sus síntomas: vómitos, fiebre, dolores y su característica principal: erupciones en la piel bastante violentas. Desde entonces la viruela ha matado a cientos de millones de personas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la viruela devastó a Europa y ocasionó un número bestial de muertos. Se estima que más o menos el 20% de la población de los reinos europeos murió solo en 1720. Y las personas que lograban sobrevivir tampoco es que la pasaban muy bien, quedaban marcados de por vida, con cicatrices provocadas por las erupciones en la piel. Por ejemplo, una figura histórica bastante importante fue George Washington. Contrajo la enfermedad y a pesar de que logró recuperarse, le quedaron cicatrices en el rostro. Y hay que tener en cuenta que tuvo bastante suerte, porque en los casos más graves quedaban con todo el cuerpo marcado de cicatrices, dejándolos con una desfiguración bastante bestial. Y aquí en los años 1700 es cuando nos encontramos al protagonista de esta historia. Edward Jenner, nacido en Gloucestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749. Increíble mi pronunciación del inglés. Edward Jenner quedaría huérfano a la edad de 5 años y debido a esto sería criado por su tía y por su hermana mayor. Tendría una infancia relativamente normal hasta que llegaría el día que lo definiría todo en su vida. A los 8 años viviría una experiencia que lo dejaría traumatizado por el resto de su vida. A su ciudad había llegado una muy fuerte epidemia de viruela y aunque él no estaba infectado, ojo, no estaba enfermo, su hermana y su tía decidieron hacerle el procedimiento de la variolización, el cual consistía en agarrar la pus de una persona con viruela que estuviera a punto de superar la enfermedad e introducírsela a una persona sana mediante cortes en el brazo, y se creía que al hacer esto, esta persona sana no desarrollaría la enfermedad tan fuertemente. En muchos casos esto funcionaba, pero en otros muchos casos la persona llegaba a desarrollar la enfermedad completa. Por lo tanto, el método de la variolización era un arma de doble filo. Luego de ser variolizado, al pequeño Jenner se lo puso en cuarentena. Y aquí es donde empezaría su pesadilla. ¿Por qué? Porque Edward Jenner fue puesto en cuarentena en un lugar terrible. Sería encerrado en un establo que olía mal, que estaba sucio, que no tenía casi iluminación y era terriblemente asqueroso. Tampoco tenía acceso al baño ni a los servicios básicos. Hay que ponernos a pensar de que en esa época las personas no tenían la misma noción de higiene que tenemos hoy en día. Y es por eso que las personas solían ser bastante menos higiénicas de lo que somos hoy en día. Sumado a toda esta situación, al pequeño Jenner le pegó la viruela bastante fuerte, por lo que estuvo muy pero muy enfermo. Después de bastante tiempo en cuarentena, el pequeño Edward salió. Pero no solo salió sin la enfermedad, sino también con un trauma, debido a la situación precaria que había vivido durante su cuarentena. Esta experiencia sería clave para el pequeño Jenner, ya que esta definiría el tipo de persona que él se convertiría en un futuro. Decidido a superar su trauma, empieza a estudiar medicina a los 14 años, siendo discípulo de un famoso médico llamado John Hunter. Jenner se convertiría en un excelente discípulo a los 21 años, siendo el favorito de su maestro. Jenner se había convertido en una persona bastante culta, ya que había demostrado una pasión por los instrumentos, la poesía, el estudio de las leyes y la medicina. En este punto empezaría su aventura y un día escucharía algo que le despertaría la curiosidad
y lo motivaría a realizar una investigación. Durante su formación, cuando estaba haciendo sus prácticas médicas lejos de su hogar, Edward Jenner atendió a una chica que lo consultó sobre unos granos que tenía en la piel. Esta chica trabajaba como ordeñadora y le dijo casualmente: sé que no es viruela, pues ya me dio viruela vacuna. Esta muchacha le explicó que no podía contraer la infame enfermedad de la viruela porque ya había tenido otra enfermedad conocida como viruela vacuna. Esto despertó bastante la curiosidad de Jenner y lo motivó a estudiar de cerca a los animales domésticos. Se dio cuenta que la viruela vacuna tenía efectos mucho menores en personas, puesto que la gente que se dedicaba a curar a las vacas y se contagiaba de la viruela vacuna tenía como síntomas erupciones en las manos y poco más. La viruela vacuna no era grave, nadie moría de eso, a diferencia de la otra viruela que provocaba erupciones por todo el cuerpo y en muchos casos la muerte. Jenner también se percató de que las personas que se dedicaban a trabajar con animales domésticos parecían inmunes a la viruela. Esto lo llevó a la conclusión de que la viruela equina y vacuna era una forma de viruela, pero que esta era mucho más leve. En 1796, Jenner ya tenía la seguridad de su hipótesis, así que decidió que era momento de experimentar, probar que su hipótesis podía ser correcta. Jenner obtuvo muestras de la pus de la mano de una mujer que se había infectado a través del ordeño de una vaca. Entonces esta mujer tenía viruela vacuna y mediante una pequeña incisión introdució el material de la pus a un niño de 8 años, el cual era hijo de su jardinero. Jenner entonces le había pasado al niño la viruela vacuna, de la cual el niño se recuperó súper fácil. Jenner, 2 meses después, para probar su hipótesis, volvería a repetir el mismo procedimiento con el niño, pero esta vez no le pondría viruela vacuna, sino que le pondría la viruela común, aquella viruela que estaba causando tantas muertes y a la que la gente le temía mucho. Entonces, Jenner se dio cuenta que su teoría había estado correcta todo este tiempo. El niño no se contagió de viruela, era inmune. Vuelvo a reiterar que lo que quería probar Jenner era que las personas que contraían la viruela vacuna, que era mucho más leve, ya no se podían contagiar de la viruela común. Este hecho le había dado mucha satisfacción y luego de hacer algunas pruebas más con otras personas, las cuales dieron el mismo resultado: inmunidad. En 1798 publicó su investigación en la que usó el término vacuna, de latín vaca. Así que ya conoces el origen de la palabra vacuna. Jenner había encontrado una manera de luchar contra la enfermedad que tanto sufrimiento le había causado a él y a millones de personas. Desgraciadamente, lo que le vino no fue gloria ni admiración, fue humillación y rechazo total. Esto por parte de la comunidad de médicos más conservadores y del clérigo, que aseguraban que era asqueroso introducir el material de un animal enfermo en una persona. Sí, chicos, aunque ustedes no lo crean, el movimiento antivacuna no es algo que haya surgido recientemente, sino que ni bien se crea la primera vacuna, al día siguiente ya hay antivacunas. Esto es increíble, humanos. La increíble Asociación Médica de Londres se opuso a las vacunas porque pensaban que las personas que se vacunaran poco a poco se irían convirtiendo en vacas. Eran otros tiempos. Claramente, con estas declaraciones, la opinión pública respecto a la vacuna era pésima. La gente empezó a creer que si se vacunaban, le iban a crecer órganos de vaca. Incluso la Sociedad Antivacuna publicó una caricatura de Jenner burlándose de él y de su trabajo. En la caricatura se mostraba a Jenner vacunando a una mujer y está muy asustada porque le salían vacas del cuerpo. Así que hubo una gran campaña antivacunas de parte de las masas religiosas y médicos conservadores. Edward Jenner, lo que tú haces va en contra de la Biblia. No toda carne es la misma carne, pero hay una clase de carne de hombre. No me importa. No obstante, las ventajas obvias de la vacunación y la protección que ésta tenía ganó la partida y la práctica de la vacuna se generalizó. Doctores de todas partes del mundo estaban muy interesados en el trabajo de Jenner y este les mandó muestras de la vacuna.
Se volvió súper famoso, emperadores y reyes le mandaban regalos y el Parlamento británico le dio una suma de dinero para agradecerle por su trabajo. Además era bastante respetado por todos, incluso por el mismísimo Napoleón, que hizo que vacunara a todas sus tropas. Aunque Jenner se volvió rico, siguió una vida tranquila en la misma casa de siempre y continuó trabajando como médico rural, atendiendo a ricos y a pobres, a los cuales de hecho vacunaba de manera gratuita. Sus conocidos hablaban muy bien de él. Uno de sus amigos dijo: nunca conocí a un hombre con un corazón más cálido. Hay que entender que su gran aporte no fue que suministró las vacunas a algunas personas, sino que luego demostró que estas personas eran inmunes. Edward Jenner lo cambió todo. Es el padre de la inmunología, el padre de las vacunas, el destructor de la viruela, el hombre que salvó a miles de millones de la muerte por enfermedad. El 26 de enero de 1823, Edward Jenner fallece a la edad de 73 años en la localidad de Berkeley, la localidad en la que nació. Aún así, gracias a movimientos antivacunas y que el mundo no estaba tan globalizado, la viruela sobrevivió por muchísimos años después de la muerte de Jenner. Incluso, solo en el siglo XX causó más de 300 millones de muertes. La vacuna con el tiempo fue mejorada por científicos, como por ejemplo Louis Pasteur, y una campaña mundial de vacunación redujo año tras año los casos, hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de viruela. Como les dije al principio del video, se dice que el trabajo de Edward Jenner ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro ser humano en la historia. Investigando para este video me di cuenta que no mucha gente conoce la historia de este hombre. Y no, Alberto Sánchez, estudiante de 5º año de medicina, no eres mejor que los demás por conocer la historia de Edward Jenner. Así que ya saben, mándenle este video a su amigo el antivacuna. No olvides suscribirte y darle like y déjame tu opinión en los comentarios, que considero que es bastante importante. ¿Quieres que hable de otro tema curioso, misterioso? Déjalo en los comentarios. No me enrollo más. Adiós. Un besito.